Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Si puede repetirlo conmigo, ¿qué le dijo el Señor? Pasemos al otro lado. Otra vez, ¿qué le dijo el Señor? Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Seguimos en el capítulo 5. Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarla, ni aun con cadenas. 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Pasemos al verso 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Quiero que repita conmigo esas tres características que tenía ese hombre. Él estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Verso 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pueden sentarse. Bien, era Jesús en su ministerio. Él venía con los 12 discípulos, los 12 que él había escogido. Él había escogido a estos 12 para que estuvieran con él y para luego enviarlos a predicar el evangelio. Pero también les había dado autoridad. Es importante que usted lo sepa. Jesús escogió a 12, ¿para qué? Para que estuvieran con él, para luego enviarlos a predicar. Pero él no los iba a mandar así nomás. Él les había dado autoridad. Dice que él les había dado autoridad, ¿para qué? Para sanar enfermos, para resucitar muertos, para sanar a los leprosos y expulsar demonios. Le dijo: lo que ustedes han recibido gratuitamente, así también gratuitamente lo den. Bien, lo pongo en contexto que había pasado hasta esta parte del ministerio del Señor Jesucristo. Yo siempre le recomiendo que cada vez que usted lea la palabra del Señor, cada vez que usted venga a la iglesia, usted siempre lea un párrafo antes, unas páginas atrás de lo que ha pasado en anterior. Entonces, si usted ve más atrás, el Señor Jesús venía de restaurar la mano de un hombre que tenía la mano seca. Él había sanado a un paralítico, él había sanado a un leproso, él había sanado diversas enfermedades de personas que estaban enfermas, había echado fuera demonios, había sanado la suegra de Pedro, también había liberado a un hombre con espíritu inmundo. Y mire, lo que el Señor hacía era sanar, y las personas quedaban, el Señor, mientras predicaba el evangelio, mientras él predicaba que el evangelio del Señor se había acercado, de Dios se había acercado, él sanaba a los enfermos y las personas quedaban impactadas, de tal manera que las multitudes lo seguían. Las multitudes, se difundió todo lo que Jesús hacía, y las multitudes andaban tras el Señor Jesús. Entonces, donde Jesús llegaba, la gente andaba tras de él. Jesús llegaba a un lugar y la gente se le acercaba a su alrededor. Y en este episodio en particular, dice que él llegó y estaban a la orilla del mar de Galilea. Quiero hacer ver, antes de seguir, que la gente se admiraba porque Jesús enseñaba en las sinagogas. Se admiraba de la autoridad con la que Jesús enseñaba, y la gente por eso lo seguía. Si usted ve sus ojos en el capítulo 4, él hablaba, por ejemplo, en la parábola del sembrador, la cual
es bien conocida. También él hablaba acerca de la parábola del crecimiento de la semilla, la palabra de la semilla de mostaza. Entonces, la gente se sorprendía por lo que Jesús hacía. La gente lo seguía por sus enseñanzas y por los milagros que Jesús hacía, por los portentos que Jesús hacía. Entonces, donde Jesús iba, había una multitud. Entonces, él venía de jornadas agotadoras y exitosas. ¿Exitosas por qué? Porque pasaban milagros. Mire, donde Jesús llegaba pasaba algo. Había un enfermo, él cambiaba la vida de aquel enfermo. Había un ciego, él le retornaba la vista. Había un endemoniado, él lo liberaba. Había un leproso, él lo limpiaba. Jesús hacía cosas maravillosas. Entonces la gente quería ir donde estaba Jesús. ¿Para qué? Para recibir de él. También para escuchar sus enseñanzas. La gente era sanada y era impactada. Mire, cada vez que usted venga a la iglesia, usted tenga la certeza, la seguridad, pero esto es por fe, aquel que lo cree, que usted va a ser sanado y va a ser impactado por la palabra del Señor. Usted, si vino enfermo, cansado, agotado, usted no puede salir así. Usted tiene que salir transformado, pero eso tiene que salir de usted. Y de eso hablábamos el domingo pasado, que muchas veces nos acostumbramos a venir a los templos y nos acostumbramos a venir por venir, pero sabemos que hay cosas en nuestra vida y no nos importa si salimos igual. No tenemos ese deseo de que algo cambie en nuestra vida. Entonces es necesario que cada vez que usted venga a la casa del Señor, que cada vez que usted se exponga a la palabra del Señor, algo tiene que pasar. Entonces la gente admiraba al Señor Jesús y lo acompañaba donde él andaba. Y le dije que él venía de hacer cosas maravillosas. La gente estaba atrás de él porque hacía cosas que sorprendían a los demás. Y yo digo que venía de una jornadas de tiempos donde venían de hacer cosas maravillosas y venía de una jornada exitosa. O sea que donde Jesús pasaban cosas maravillosas. Hay un canto que cantamos: cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas, hay sanidad, hay liberación, se siente la bendición. Bueno, eso pasa donde está la presencia del Señor. Entonces la gente andaba atrás de él. Entonces póngale como que él viniera por varias aldeas y varias gente era sanada, la gente recibía del Señor y era bendecida por él y la gente lo seguía. Entonces, en el verso 35, el capítulo 4 que leímos, él les hace una división. Dice que cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Estaban junto al mar de Galilea. Él llegó al mar de Galilea, a la orilla. La gente se agolpó y era mucha gente. ¿Qué hacía Jesús? Como era tanta gente, mire, hoy nosotros tenemos muchas bendiciones, muchas ventajas que esa gente no tenía. Por ejemplo, no tenía equipos de sonido. Entonces el Señor Jesús lo que hacía es que se subía a una barca y desde la barca les predicaba a la gente que estaba en la playa, en las orillas. ¿Para qué? Para que el viento le ayudara a difundir su voz. Y eran multitudes, no eran 3, 4, no eran 10, eran multitudes que seguían al Señor. De hecho, el mar de Galilea no era un mar, era un lago. Pero como hacía fuerte viento, se levantaban olas, entonces le nombraban el mar de Galilea. Entonces el Señor le invita a sus discípulos y les dice: pasemos al otro lado. Y mire, yo digo que de este lado, antes de cruzar, les había ido bien. ¿Por qué? Porque les mencioné todo lo que el Señor había hecho antes. Había sanado leprosos, había enderezado la mano de un hombre que la tenía seca, había sanado la suegra Pedra, venía a hacer cosas maravillosas. Entonces, de este lado, a Jesús y a sus discípulos les había ido bien. Pero Él les hace una invitación: pasemos al otro lado. Y es de eso que quiero hablar esta noche. Que quiero hablar acerca de romper con la rutina, romper con estructuras, romper con costumbres, ir más allá de los patrones de los cuales nosotros nos hemos establecido o se nos han establecido. Por ejemplo, hay relaciones que nosotros tenemos que cambiar, hay relaciones que tienen que ser diferentes, hay patrones, hay modelos, hay conductas, hay crianza que hemos recibido y porque lo hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, creemos que es correcto. Pero el Señor esta noche nos llama a pasar al otro lado, o sea, salir de esta orilla a llegar al otro lado del mar. Entonces son cosas que tenemos en nuestra vida que nos determinan nuestro actuar en la vida. ¿Qué significa pasar al otro lado? Bueno, pasar al otro lado significa no acostumbrarnos a lo que nos daña. Pasar al otro lado significa no acostumbrarnos a aquello que nos esclaviza. Significa romper con relaciones que nos manipulan. Significa romper con malos hábitos que se adueñan de nuestra personalidad y condicionan nuestra felicidad. Pasar al otro lado significa no acostumbrarse
a lo aparentemente bueno, a la religión, y lo mencionaba antes, a la costumbre de venir a la iglesia y que nada pase. Hay gente que viene a la iglesia y sabe que viene a la iglesia por costumbre, porque es bueno que la gente lo vea, es moralmente bueno que venga a la iglesia. Romper con esas cosas. Pasar al otro lado también significa romper, y lo digo así y suena fuerte, con la hipocresía religiosa. ¿Qué digo con esto? Que a veces venimos a la iglesia, cantamos cantos, levantamos nuestras manos, pero aquí somos uno, pero en la calle somos otra cosa. Somos malos empleados, somos malos empleadores. Hay gente que roba, hay gente que miente a sus padres, hay gente que dice vivir en santidad, pero es lo menos que hace. Hay gente que chepea en los exámenes, hay gente que tiene sus 2 o 3 novias. Entonces, a eso yo le llamo hipocresía religiosa. Entonces, pasar al otro lado significa salir de esas cosas, significa soltar esas cosas y pasar a un nuevo destino. Mire, y todo lo que yo mencioné es malo, es horrible, pero el Señor Jesús nos está llamando esta noche a pasar al otro lado. Y ese es el mensaje de esta noche. Usted tiene que creer, iglesia, que Dios le quiere renovar. Usted tiene que creer que esta noche podemos salir llenos de su presencia. Usted y yo debemos de creer que esta noche podemos recuperar el fervor, el entusiasmo por la presencia de Dios. Esta noche debemos de creer de que el Señor nos puede llenar con su espíritu. Esta noche podemos creer de que el Señor puede hacer un nuevo Pentecostés para todo aquel que lo anhela en su vida. Y mire, ¿qué se necesita para pasar de este lado del mar al otro lado del mar, como lo estaba invitando el Señor Jesucristo? Hace poco yo prediqué de que cuando Él llamó a los discípulos, cuando Él escogió a estos 12 discípulos, Él los llamaba para que dejaran de ser personas ordinarias, para que convirtieran a personas extraordinarias. ¿Por qué digo esto? Porque ellos tenían oficios comunes. 4 de los 12 eran pescadores, uno era recaudador de impuestos, otro era un revolucionario, y eran personas que tenían oficios comunes. Pero el Señor los estaba llamando a salir de dejar de hacer esas cosas. ¿Para qué? Para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos, para que dentro de sus manos, usted recuerda el episodio que en las manos de los discípulos, el pan que solamente era 5 panes se convirtieron en tantos panes que sobraron, que esos 2 peces se convirtieron en tantos peces que sobraron 12 cestas de panes y peces. El Señor, iglesia, nos está llamando a usted, y lo repito esta noche, nos está llamando de pasar de ser personas ordinarias a ser personas extraordinarias. ¿Cuál es la diferencia entre ser ordinario y ser extraordinario? Simplemente son 5 letras, es el extra. ¿El extra de qué? El extra de lo que usted hace, el extra de su tiempo, el extra de su amor, el extra de su compromiso, el extra de la pasión con que usted hace cosas. Para pasar de ser de ordinario a ordinario, se necesita ese poco más que muchas veces no queremos dar. Son pequeños detalles que marcan la diferencia en ese extra. Lo ordinario es aquello que hace o piensa la mayoría de las personas. Lo extraordinario es lo que marca la diferencia en la vida de las personas, y son pocas personas que hacen lo extra. Entonces, usted y yo somos llamados, iglesia, a dar el extra, a dar el plus, a dar ese poquito más, a salir de lo común, a salir del orden, a tener, y se lo digo así, un deseo ardiente de cambio. Que usted no se acostumbre en lo que usted está, que usted no se acostumbre con lo que tenga, que usted desee y anhele más, que usted desee y anhele crecer. Ser extraordinario es hacer algo fuera de lo normal, hacer algo fuera de lo esperado, un gesto simple, una simple palabra de más, salir de lo normal, ser diferente, dar más de lo que se espera de nosotros. Ser extraordinario significa hacer las cosas extremadamente bien, o sea, con excelencia. Hace poco, y repito, Gedeón, el señor de 32,000, dejó 10,000, y de esos 10,000 solamente dejó 300. ¿Por qué? Porque el Señor quería hacer con pocos, quería hacer mucho, con poco, pero quería un grupo de personas, un ejército que hiciera las cosas con excelencia. Entonces, para transformarnos de ordinarios a extraordinarios, el Señor quiere que dediquemos más tiempo, esfuerzo, amor, compromiso, incluso dinero. Cuando uno hace lo mínimo que le toca hacer, uno es una persona ordinaria. Pero ¿qué pasa cuando uno hace lo que le toca hacer?
no pasa nada en nuestra vida. Si usted quiere cosas diferentes, haga algo diferente en su vida. Muchas veces nos cansamos de ver siempre los mismos resultados, pero no hacemos algo diferente, no hacemos algo extra. Entonces, el extra transforma lo ordinario en lo extraordinario. Cuando usted hace solo lo que le toca hacer, nada cambia, nada sucede. La diferencia siempre lo hace el extra. Gente que se acostumbra a lo poquito que puede hacer, a lo que le toca hacer, es gente que se va a acostumbrar a dar lo mínimo y pasará, oiga, la gente que hace siempre lo que le toca hacer, pasará toda la vida en lo mismo, va a estar siempre en el mismo nivel. Es diferente la gente, miren, yo le pongo un ejemplo, es diferente la gente que en su trabajo llega 10, 15 minutos antes, le dicen estar a las 8 y llega antes, pero hay gente que no solamente hace lo que le toca hacer, sino que llega todavía después. Esa gente no va a pasar nada en su vida, esa gente va a ser difícil que lo promuevan de puesto, va a ser difícil que le aumenten el salario, va a ser difícil que alguien de otro negocio, de otra empresa, le diga, hey, venite, te voy a dar una mejor oportunidad. Pero alguien que llega temprano, alguien que hace más de lo que se le pide, es una persona que alguien le va a llamar la atención y le va a decir, ese muchacho, esa muchacha es digna de que yo le pueda dar una mejora en su salario, en su posición. Entonces, iglesia, estamos llamados a dar lo extra, algo más de lo que se nos pide. Yo le digo a los líderes, y se lo digo a la iglesia en general, yo no quiero pastorear gente siempre que esté siempre en el mismo nivel. Yo le he dicho a los hermanos, yo no quiero que usted toda la vida esté en el mismo lugar. A los hermanos de alabanza, yo no los quiero ver toda la vida tocando ese instrumento, no los quiero ver toda la vida cantando. Yo quiero verlos en otra posición diferente, ministrando en una unción diferente, ministrando en otro lugar. Puede ser predicando, puede ser con niños. A las maestras de escuela dominical le digo, yo no la quiero ver toda la vida, ahorita están solteras, yo no las quiero ver casadas, yo no las quiero ver con 20 años todavía en escuela dominical. Creo que el Señor nos está llamando a más, pero tenemos que dar más. A la iglesia, yo no los quiero ver toda la vida sentado en una silla. Yo lo quiero ver sirviendo, yo lo quiero ver ministrando al Señor de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a más. Mire, usted a sus hijos no los quiere ver toda la vida en primaria. Usted quiere que avancen en la vida, usted quiere que pasen a la secundaria, usted quiere que luego que entren a un nivel universitario o que coloquen su propio negocio. Usted los quiere ver, no los quiere ver a sus hijos toda la vida solteros, usted los quiere ver casados con hijos. ¿Me entiende? Es lo mismo el Señor anhela que nosotros crezcamos, que cambiemos y que avancemos de posición. Pero es necesario que usted tenga ese deseo ardiente de cambio. Y el Señor en esta oportunidad le dice a sus discípulos, bueno, pasemos al otro lado. Los discípulos estaban bien, porque venían viendo cosas maravillosas del Señor, pero el Señor les lanza un desafío. Entonces, el Señor nos llama a ser diferentes, nos llama a renovarnos constantemente. El Señor nos llama a aprender patrones, conductas, incluso cultura, patrones sociales y familiares, y aprender a conocer su voluntad, qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y por qué le digo que nos llama a desaprender patrones culturales, sociales y familiares? Porque muchas veces de nuestros padres hemos visto una actitud y nosotros creemos que es la correcta y la seguimos haciendo. Y si tenemos hijos, nuestros hijos van a hacer lo que nuestros padres hacen porque lo aprendieron de nosotros. Entonces el Señor nos llama a renovarnos, nos llama a cambiar. El Señor nos llama a un desafío diferente. El Señor lo dice de esta manera en Romanos 12:2. Y lo leo en otra versión, dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo bueno, agradable y perfecto. El Señor nos llama a renovarnos. Y por eso le digo, ahí donde está es bueno, pero el Señor tiene lo mejor para todos nosotros. Vamos a ver. Mírenlo todos los que estamos. Usted puede contar la cantidad de hermanos que vemos hoy, pero yo creo que el Señor nos llama más. Ahorita tenemos el desafío y hacer una iglesia evangelizadora. Es un desafío, pero sabemos que el Señor nos ha mandado eso y sabemos que el Señor va a respaldar eso. Entonces como iglesia nos estamos renovando, estamos incluyendo hermanos y queremos que más hermanos se incluyan.
Yo particularmente estoy contento por lo que está pasando en el grupo de jóvenes. Hay nuevos jóvenes que se están incorporando, nuevos jóvenes que se están incorporando a la iglesia, y eso es bueno porque estamos renovando, estamos avanzando, estamos creciendo, estamos expandiéndonos, y es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Pero el Señor le tira un reto, un desafío a sus discípulos. Y dice que el 35, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Jesús les invita a pasar de este lado que les había ido bien. Y les repito, porque habían visto milagros, habían visto la manifestación de Dios, pero les invita de noche a pasar al otro lado. Mire, no es lo mismo hacerlo de día que hacerlo de noche. Entonces les manda un desafío, era navegar de noche. Pero también otro desafío que yo lo interpreto y que lo podemos leer entre líneas, es el desafío de abandonar aquello que les había funcionado bien, aquello que les había dado el resultado, aquello que les había dado victoria, aquello que les había dado éxito. ¿Por qué? Porque había manifestaciones del Señor, y el Señor los llama a otro lado que no sabían lo que iba a pasar en el otro lado, ni en el transcurso, en el navegar en ese al otro lado. Entonces les lanza un desafío. ¿Por qué un desafío? ¿Y qué es un desafío? Un desafío es un reto que se nos impone, es una manera para unos un desafío es una manera de estimulación. Hay veces uno le dice: hermano, hagamos tal cosa. Entonces para uno dice: está bien, me gusta, creo que podemos hacerlo como equipo. Pero otras personas dicen: no puedo, no, es que yo no puedo. Entonces, un desafío es algo que muy dentro de nosotros nos da una estimulación. ¿De qué? De que podemos lograr algo diferente. Entonces, el desafío, de la definición de desafío, dice que no se aplica a la obtención de un logro sin importancia. Oiga, se refiere a un objetivo que conlleva esfuerzo, lucha y tenacidad. Entonces, cuando estamos cómodos, y yo le digo así, los discípulos estaban cómodos con lo que pasaba en el ministerio de Jesús, con lo que ellos estaban haciendo en el ministerio de Jesús, estaban cómodos. Pero Jesús los llama ¿a qué? A que pongan esfuerzo, que luchen y que tengan tenacidad. ¿Y por qué Dios nos llama a desafíos en la vida? ¿Por qué Dios nos llama a desafíos como padres, como cristianos, como empresarios, como trabajadores? ¿Por qué? Porque faltan hombres y mujeres que hagan proezas, faltan hombres y mujeres que hagan lo que nunca nadie ha hecho. Mire, y yo le invito, iglesia, yo le invito a cada uno de los que están acá que podamos hacer cosas que nunca hemos hecho, que le pidamos dirección al Señor. Señor, ¿qué es ese otro lado al que usted me quiere llevar? ¿Qué es a ese nuevo nivel al que usted me está moviendo? ¿Qué es a ese cambio que usted quiere en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi finanza? ¿Qué es ese cambio? En mi servicio, en mi ministerio, ¿qué es ese cambio? Entonces, mire, los desafíos son exclusivos para gente valiente. Los desafíos son exclusivos para gente extraordinaria. Los desafíos son exclusivos para gente que haga ese extra. Los desafíos son para gente que tengan un deseo ardiente de cambio. Entonces, el Señor les manda ese desafío. Entonces, en medio del desafío que el Señor les planteó, había lucha, adversidad, había la presión. Pero en medio de la presión, usted puede demostrar que está hecho para grandes cosas. En medio de la presión, usted puede demostrar lo que lleva dentro, todo lo bueno que lleva dentro. Usted puede demostrar para qué está hecho. Y mire, yo le digo de esta manera: no se enamore de su éxito. No se enamore de aquello que ha estado bien, que ha sido bueno. ¿Por qué? Porque el Señor lo quiere llevar a lo mejor. Usted probablemente, no, pastor, yo estoy bien aquí. Mire, tranquilito, no me despeino. Mire, tranquilito. Pero el Señor nos está llamando a que no nos enamoremos de eso. ¿Por qué? Yo le dije el domingo pasado, la palabra del Señor dice: irán de poder en poder, irán de gloria en gloria. Dice que Proverbios 4:18, que la luz, dice, como la luz de la aurora va de aumento en aumento, así son los justos. O sea, lo que usted está viviendo, lo que usted está experimentando es bueno, pero el Señor lo está llamando a más. Pero para pasar a eso, el Señor lo va a mover por decir, de esa silla, de ese sillón en el que usted está muy cómodo, porque el Señor quiere algo. Y le digo,
No se enamore de su éxito, valórelo, dele gracias al Señor, pero estimúlese a crecer, estimúlese a prosperar. Si usted tiene un trabajo, cuídelo, compórtese bien, pero anhele crecer. Si usted le va bien en el colegio o en la universidad, está bien, cuide, haga lo mejor que usted, pero anhele crecer. No se conforme con el nivel que está, con sus notas, anhele crecer. Entonces, en medio del desafío, en medio de pasar al otro lado, vino la oposición. ¿Por qué dijo que vino la oposición? El verso 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. O sea, el agua estaba entrando en la barca y ya se estaba hundiendo. Mire, usted podrá decir, pero me estaba yendo bien, pero yo por hacerle caso al pastor, mire las cosas que me pasan. Tranquilito estaba yo ahí, pero le hice caso a la palabra que el pastor predicó el martes. Entonces, siempre que usted decide cambiar, siempre va a haber confrontación, va a haber lucha, va a haber presión. Y mire, una persona que está luchando con malos hábitos, decide cambiar, primeramente va a tener sus luchas internas. ¿Por qué? Va a querer volver a aquello que consumía, aquello que antes hacía. Y más las presiones externas, la gente que le va a decir que sos aquí, que sos allá. Entonces, siempre va a haber oposición cuando decidimos cambiar. Va a haber la posición interna que nosotros tenemos, más la posición externa de los demás. En el verso 38 dice que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y mire, hay momentos donde no le va a acompañar la salud, donde la familia se va a poner, donde el dinero no va a alcanzar, pero yo le voy a decir algo: si el Señor lo llamó que pasara a otro lado, usted siga, permanezca, aférrese, esté firme, porque del otro lado el Señor Jesús va a cuidar de usted. Si Él le dio la orden de que pasara al otro lado, usted no se preocupe, el Señor le va a sostener. En medio del camino Dios va a tender su mano hacia usted. Y mire, si camina al otro lado, usted va a entender que en el otro lado Dios va a cuidar y que del otro lado Dios le va a bendecir. ¿Por qué el Señor quería llevar esto a los discípulos al otro lado? Porque Él quería llevar su ministerio al otro lado. Me sorprende que Jesús era carpintero. Él no era pescador, su oficio no era en el mar, pero de los 12 habían 4 que eran pescadores. O sea que ellos estaban habituados al mar y ellos habían navegado tantas veces. Pero esa vez, esos que estaban acostumbrados a navegar, soltaron el timón y soltaron la fe y todo se complicó. ¿Por qué tenían miedo estos, por lo menos esos 4 hombres que eran pescadores? ¿Por qué tuvieron miedo si ellos estaban habituados al mar? Y miren, yo creo que el Señor Jesús se durmió. Bueno, puede que se haya dormido porque haya estado cansado, dice que era de noche, pero también para que ellos ejercieran autoridad. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando Él los llamó, les dijo: también les doy autoridad. En Mateo, en el llamamiento de estos 12, en Mateo capítulo 10, versos 7, 8, les dijo: vayan y prediquen, el reino de Dios se acerca, sanen enfermos, resucitan muertos, sanen leprosos, expulsen demonios. Lo que de gracia recibieron, denlo de gracias. Pero también dice que Él les dio autoridad. Pero ellos no estaban ejerciendo la autoridad que Dios les había dado. Vamos a ver, ellos teniendo autoridad no tenían por qué levantar a Jesús, porque el Señor ya los había habilitado, ya les había dado eso que Él les había otorgado el poder. ¿Para qué? Si podían sanar demonios, si podían sanar leprosos, si podían resucitar muertos, ellos también podían tirar una palabra al viento para que el viento cesara. Pero el Señor, yo en mi interior, yo creo que el Señor les estaba llamando para que ellos pudieran ejercer la autoridad que les había dado, que ellos mismos solucionaran el problema, que ellos pudieran resolver el problema por ellos solos. El verso 40, y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué no tienen fe? Es como que el Señor estaba esperando una actitud de parte de ellos. Es como que Dios esperara de nosotros que en medio de la presión, que no nos invade el desánimo y el desaliento, sino que en medio de la presión nosotros pudiéramos sacar el mejor recurso que llevamos dentro de nosotros. ¿Por qué no tienen fe?, les dijo Jesús. Y es Dios expresando que confiemos en Él, que nos levantemos a cambiar el rumbo de las cosas, que tengamos
mire, lo repito, un deseo ardiente de cambio. Que podamos ser, que dejemos de ser ordinarios a extraordinarios. Ellos, despertando a Jesús, estaban demostrando que todavía eran hombres ordinarios. Pero el Señor quería que ellos mostraran lo extraordinario que Dios había puesto dentro de ellos. Y mire, Dios los está llamando, y yo lo interpreto que es para todos nosotros, a enderezar aquellas cosas que están dobladas. El Señor Jesús nos está llamando a nosotros que arreglemos las cosas que están rotas. El Señor Jesús nos está llamando que podamos solucionar las cosas que se complican. Nos está llamando a corregir los errores. Me sorprende porque cuando Dios llama a un muchacho que se llamaba Jeremías, en Jeremías capítulo 1, 9 y 10, dice Jeremías: pero Dios me tocó los labios y me dijo: no digas que eres muy joven. A partir de este momento tú hablarás por mí. Irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te diga. No tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. Desde hoy, le dijo, tendrás poder para destruir o para derribar, pero también para levantar y para destruir. Y mire, Dios nos está llamando a que enderecemos las cosas que están dobladas. Nos está llamando a que arreglemos las cosas que están rotas, a solucionar aquellas cosas complicadas, a corregir los errores. Y mire, iglesia, yo oro, yo le pido al Señor, al Espíritu Santo, que usted y yo podamos entender esto. Dios anda buscando un hombre, una mujer que tenga un deseo ardiente de cambio. ¿Para qué? Para que en su familia, para que en su descendencia las cosas puedan cambiar. Alguien que se levante en toda la línea generacional y que diga: hasta aquí, no más. A partir de mí las cosas van a cambiar. Mis hijos van a ser diferentes que como fue mi vida, como fue la vida de mis padres, como fue la vida de mis abuelos. Alguien que diga: hasta aquí, a partir de mí las cosas van a cambiar. Y mire, con los jóvenes hablábamos de Abraham. Dios sacó a un hombre donde venía de una tierra que era pagana, donde la música, sus palabras, todo lo que ellos hacían, su culto, no adoraba a Dios. Y llama a un hombre para que pueda salir de esa tierra. Y le dice: te voy a hacer una nación grande, te bendeciré. Y le empieza a dar una palabra al Señor. Y aquel hombre le cree al Señor, le cree a Dios. Gedeón, ese pueblo estaba sometido por los enemigos, de tal manera que él estaba escondido en un lagar. Pero ese hombre que al principio dudó, le creyó al Señor para cambiar la historia del pueblo en esa generación. Entonces Dios anda buscando un hombre, una mujer que en su familia, Dios no ocupa 3, 4, 5, Dios ocupa a alguien en su casa que se levante. Dios ocupa a alguien con su apellido, con su sangre, que se levante a cambiar las cosas. Y mire, ¿por qué? Porque el Señor quiere que arreglemos, que corrijamos, que enderezcamos aquellas cosas que están dobladas en nuestra vida. Y mire, y usted podrá ver la abuela de alguien, y usted va a ver que ese mismo patrón se repite en la hija, y que ese mismo patrón se está repitiendo en los hijos actuales. Y lo más seguro que si no hay alguien que se levante, los hijos del presente va a ir por el mismo rumbo. Entonces Dios anda buscando a alguien que se levante, que diga: no más, hasta aquí, hasta aquí. Verso 39: y levantándose reprendió el mar y dijo: calla, enmudece. Y cesó el viento y hizo grande bonanza. Mire, Jesús reprendió el viento. Es necesario que usted y yo podamos declarar la palabra. ¿Por qué? Porque mar y viento obedecen a la palabra que salen de la boca de Dios. La adversidad, las presiones se sujetaron a la palabra que salió de la boca de Jesús. Mar y viento se sujetan a la palabra del Señor. Pero, iglesia, no podemos hablar algo a lo cual no le dedicamos tiempo. No podemos hablar en fe si no conocemos la palabra de Dios. No podemos conocer a Jesús ni hablar de Él si no le dedicamos tiempo a Él. Es necesario, iglesia, que usted y yo dediquemos tiempo al Señor. ¿En qué? En oración, en palabra, en adoración, en congregarnos. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a conocer a Dios. De esa manera se nos va a activar la fe. Y esta noche el Señor, así como esa noche Él estaba revelando, se les estaba dando a conocer a sus discípulos de una manera diferente. No como un carpintero, no como un maestro, no como un sanador, sino como alguien que con su palabra calma tormentas y tempestades.
hermano, hermana, si el Señor está en su vida, las presiones y las luchas se tienen que sujetar si usted lleva la autoridad de Dios. La autoridad de Dios, cuando el Señor escogió a sus discípulos, estaba sobre aquellos que le seguían. Hoy la autoridad de Dios está sobre aquellos que le han recibido en su corazón. Iglesia, si usted ha recibido al Señor en su corazón, dice que usted se convierte en hijo de Dios. Y como hijo, el Señor otorga responsabilidades y derechos. Y entre ellos es autoridad de Dios. Y mire, eso, y le digo esto ¿por qué? Porque lo que hablé al principio, esto aplica si usted no es un hipócrita religioso. Esto no aplica si usted es aquí en la iglesia, se comporta como cristiano, pero afuera usted se comporta como lo opuesto. Esto no aplica si usted es un conformado de la vida. ¿Qué es un conformado de la vida? No, pastor, yo aquí en esta puerta estoy bien. No, yo con ese 70 que saque en la clase, yo le doy gracias al Señor y me siento súper contento. No, es necesario que usted no se conforme. Es necesario que usted pueda anhelar cosas diferentes. Si usted es una persona que ha decidido dejar de ser ordinario a ser extraordinario, usted lleva autoridad en su vida. La autoridad de Dios, el poder de Dios sobre su vida. Y mire, me sorprende mucho porque en el verso 38 ellos le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y mire, yo quiero hablarle un poco del vocabulario que muchas veces nosotros tenemos. Ellos lo que le estaban diciendo a Jesús: Señor, nos vamos a morir. Y mire, yo le llamo esto el vocabulario de muerte, porque ese vocabulario sale cuando la gente no tiene fe. Y la gente no tiene fe primero cuando no ora, cuando no le dedica tiempo a la palabra del Señor. Recuerde que la fe viene por el oír la palabra del Señor, no por haber oído la palabra del Señor, sino por una acción constante, presente, de estar oyendo la palabra del Señor. Así como usted cenó anoche, es necesario que usted cene hoy, porque la cena de anoche no le va a sustentar hoy. Es necesario que así nosotros acudamos a la palabra del Señor. La gente dice: nos vamos a morir, esto no es para mí. Le recuerdo lo que decían los 10 espías: no podremos con esta gente, ellos son gigantes, nosotros nos vemos tan pequeños como langostas. El vocabulario de muerte, en Gedeón, él decía: pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas de Dios, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en las manos de los madianitas. El pueblo de Israel, el Refidín, lo que hablamos el domingo pasado, dice: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Ese es el vocabulario de muerte, y eso tiene que ser erradicado de su vida y de la mía. Eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque creo que tiene que ser diferente. Tenemos que hablar las palabras del Señor. Y mire, cuando nosotros tenemos un vocabulario así, eso no proviene, vamos a ver, un vocabulario de muerte proviene de alguien que no tiene intimidad con el Señor. Y cuando digo esto, alguien que no le dedica tiempo al Señor, alguien que no le dedica tiempo a la palabra, alguien que no le dedica tiempo a la oración, que no le dedica tiempo a congregarse. Pero es necesario que usted tengamos un vocabulario de vida. El vocabulario de muerte dice: nos vamos a morir. El vocabulario de vida le dice: calla y enmudece. O sea, el vocabulario de vida cree que las cosas van a cambiar. Y por eso, repito, un deseo ardiente de cambio. Usted y yo tenemos que tener un deseo ardiente de cambio, aún con nuestras palabras. El vocabulario de muerte enoja a Jesús. Les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? El vocabulario de muerte intimida, amedrenta y manipula, pero el vocabulario de vida aumenta la fe. ¿Qué está hablando usted cuando tiene presiones en su vida? ¿Qué está hablando cuando las cosas se ponen feas? ¿Qué está hablando cuando usted tiene desafíos? Aprenda a tener un vocabulario de fe, un vocabulario de vida, un vocabulario de esperanza y de confianza. Y le quiero leer lo que dice Deuteronomio 30, el verso 14 al 16. Dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas.
Mira que yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos para que vivas, oiga, y que seas multiplicado y que Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. 19. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de día a tu vida, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Escoge la vida. ¿Qué está hablando usted? El Señor le dice al pueblo: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué está hablando usted? Todo lo que usted hable lo van a recibir los que vienen después de usted, sus hijos, sus nietos. Y por eso es necesario, es urgente que alguien se levante en su casa, es urgente que alguien se levante en su familia con un deseo ardiente de poder cambiar las cosas, las circunstancias, las atmósferas. Hay algo que tenemos que tener claro, que va a haber adversidad, que va a haber tormentas, pero aún en medio de las tormentas Dios nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. Si Dios es con nosotros, ¿quién es en contra de nosotros? Pero es necesario caminar en fe. Sea sabio, declare palabra de Dios. Lo que usted está atravesando no es para muerte, es para que usted vea la gloria del Señor. Mire, toda la adversidad, toda la oposición que pasamos, a veces las situaciones económicas, la enfermedad, el desánimo, es para que usted vea la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque Dios se quiere manifestar a usted. Y yo no sé, mire, yo le pido que esta noche hoy le diga: Señor, yo quiero que usted se manifieste en mi vida. ¿Cómo? Dándome fe, dándome esperanza, dándome valor, dándome ese deseo de poder cambiar las cosas en mi vida, en mi familia. Mire, porque es necesario que usted le crea a Dios. Porque Dios hace la diferencia con los suyos. Y mire que me encanta esto. Dios hace diferencia con sus hijos. Dios hace diferencia con aquellos que tienen la marca de la sangre del Cordero de Dios. Podrá venir tempestad, podrán venir fuertes vientos, podrá zarandearse la barca, pero Él ha prometido estar con nosotros. Y Él no va a dejar un justo desamparado. Y dice que ni a su simiente que bendiga pan. Puede darle un fuerte aplauso al Señor por eso. La adversidad siempre ha sido la oportunidad para mostrar cuán grandes cosas Dios puede hacer a favor nuestro. ¿Cuántos lo creen? La adversidad es una oportunidad para que miremos la mano de Dios. Siempre la crisis es una oportunidad para ver a Dios si caminamos en la voluntad del Señor. Yo no sé cuántos quieren ver al Señor. Yo no sé cuántos quieren ver al Señor obrando en su vida. Yo no sé cuántos quieren ver las cosas grandes que Dios puede hacer a favor suyo. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Mire qué lindo. Es necesario que usted anhele ver la manifestación de Dios a su vida. Es necesario que tengamos ese anhelo ardiente de cambio en nuestra vida, que solamente lo puede hacer el Señor. Usted necesita salvación para alguien en su casa, el Señor lo está llamando para que pase a otro lado. ¿Cómo? Caminando en fe, manteniendo comunión el Señor. Que usted sea esa luz que tanto ocupa su casa, que usted sea esa luz que tanto ocupa su generación. Mire, a veces a nosotros nos pasan igual que los discípulos. Ellos olvidaron con quién estaban. Ellos olvidaron el gran panorama. ¿Cuál es el gran panorama? Mateo 1, 21 y 22. Y darás a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Y he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducidos es Dios con nosotros. Ellos estaban en la barca con Jesús, con el Mesías, y se le había olvidado que él iba a salvar a su pueblo. Mire, a veces a nosotros se nos olvida con quién estamos. A veces a nosotros se nos olvida quién está a nuestro lado. A veces se nos olvida
que esa sangre fue salpicada sobre nosotros y que esa sangre a nosotros nos pone de su parte. Cuando dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pone a Dios de su parte? Es la sangre salpicada sobre su vida. Y mire, por eso la enfermedad, usted no tiene que temer a la enfermedad, a la situación económica, a los problemas familiares, usted no tiene que temer. ¿Por qué? Porque usted va a ver la mano de Dios en cualquier circunstancia que usted vea, en cualquier circunstancia adversa. Cuando venga tiempos difíciles, usted prepárese y déle gloria al Señor por lo que viene, porque va a ver la manifestación de Dios, va a ver la mano de Dios obrar a favor suya. Y mire, los discípulos debían haber sabido que Dios no permitiría que el Mesías pereciera en una barca cuando cruzaba el mar de Galilea. Lo mismo usted y yo. Si usted tiene a Jesús en su vida, si usted tiene una relación con el Señor, Él no va a dejar que usted perezca. ¿Por qué? Porque Él está dentro de usted y Él no va a dejar que usted perezca. ¿Podría la historia de Jesús terminar posiblemente con su ahogo en un accidente de barca en el mar de Galilea? Imaginen los periódicos: se muere el Mesías, el Salvador del mundo. Mire qué maravilla. Se nos olvida quién está de nuestra parte. ¿Quién está de nuestra parte? Por eso no tiene que haber dualidad en nuestra vida. ¿Qué es dualidad? Que somos aquí una cosa y allá afuera somos otra cosa. Aquí cantamos, levantamos las manos, pero allá vamos a hablar otras cosas. Por eso no tiene que haber vocabulario de muerte en nuestra vida, porque allá decimos, qué fregada está la cosa. Ay no, hoy sí que me va a llevar a no sé qué dicen. Pero venimos acá al Señor, eres mi sanador, y cantamos cosas diferentes. Por eso usted tiene que ser de una sola pieza. Aunque usted esté enfermo, usted diga Isaías 53:5: por sus llagas soy curado. Cuando tenga problemas económicos, Él suplirá todas mis necesidades. Cuando usted vea la situación difícil con ese familiar que no conoce a Cristo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Hechos 13, 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando la cosa esté más caliente, cuando la cosa esté tan cuesta abajo, es cuando usted más tiene que sacar el vocabulario de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para su vida? La pregunta: ¿por qué el Señor los quería llevar al otro lado? Porque el Señor los quería sorprender. El Señor lo quiere llevar a usted a otro lado porque el Señor le quiere sorprender grandemente. Mire, a semanas de terminar el año, usted puede levantarse y moverse al otro lado. ¿Qué es moverse al otro lado? ¿Qué es pasar al otro lado? Romper con ciertas cosas en su vida que usted sabe que están mal. ¿Qué es pasar al otro lado? Cambiar esto y la otra cosa que usted sabe y yo no sé que está mal. Salir de la comodidad. Ya le dije, no se vea siempre en el mismo lugar. No se vea siempre con la misma nota. Es necesario un deseo de crecer. No se vea como una persona común, como una persona normal. No se vea como una persona ordinaria. Usted puede terminar este año en el otro lado del mar, ahí donde Dios le quiere sorprender. Yo no sé cuánto quiere que Dios le sorprenda. Yo quiero que Dios me sorprenda y si pudiera levantar los dos pies también los levanto. Yo quiero que Dios me sorprenda. Del otro lado ellos vieron los milagros de Dios. Del otro lado se les manifestó un muchacho endemoniado que quedó libre y pasaron cosas tremendas del otro lado del mar. Del otro lado del mar Dios nos va a sorprender. ¿Qué le parece si esta noche usted y yo decidimos pasar al otro lado? ¿Qué le parece si esta noche usted y yo decidimos cambiar esas cosas que hay en nuestra vida? Romper con esas relaciones que no nos convienen. Cambiar nuestro vocabulario, nuestros pensamientos, mejorar esas notas, sanar esas relaciones que no hemos tenido bien. Pedir perdón a esas personas que debemos pedirle perdón. Eso es pasar al otro lado. También pasar al otro lado es perdonar a aquellos que nos hicieron daño. Pastor, pero es que usted no sabe lo que me hizo. Pasar al otro lado se necesita valentía. La gente ordinaria no perdona. La gente ordinaria no perdona. Pero es que no es justo. La gente extraordinaria perdona. La gente extraordinaria perdona. Vamos al otro lado. Usted quiere, si usted no ha perdonado, si usted tiene algo en su corazón contra alguien y usted quiere que Dios le sorprenda, esta noche el Señor le está hablando. Perdone. Perdone. Del otro lado vamos a ver y comprobaremos lo sobrenatural de Dios.
Dios respaldará su vida con milagros. Las puertas que han estado cerradas se van a abrir. La bendición vendrá. Dios respaldará su palabra. Atrévase a creer en lo sobrenatural de Dios, porque cuando usted decida caminar en fe, creyendo a la palabra de Dios, estableciendo un compromiso de Dios, vamos a ver lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios no se activa en su vida hasta que usted no camina en fe. Usted podrá cantar, gritar, predicar acerca de la sobrenatural de Dios, de los milagros, pero a menos que no camine en fe, nunca los vamos a ver. Yo no sé cuántos necesitan un milagro hoy, esta noche. Pastor, yo necesito un milagro de Dios en mi vida, en esta área. No va a ocurrir si no camina en fe. Camine en Dios, Dios le va a bendecir. Veremos lo sobrenatural de Dios. Pastor, por hacer unos cambios en mi vida, perdí a mis amigos. Yo le digo algo, qué bueno, porque esos no son sus amigos. Los amigos se quedan. Los amigos se quedan. Si usted perdió algo por hacer la voluntad de Dios, lo sobrenatural de Dios se va a activar en su vida. Esos amigos que se vayan, van a venir más. Dios le va a bendecir con nuevos amigos, con mejores amigos. Pastor, por hacer las cosas bien, mi novio ya no quiere nada conmigo. Dele gracias a Dios. Es que me va a dejar. Del otro lado, Dios le va a bendecir grandemente. Y mire, Dios le bendice a uno de una forma que no lo puede cuantificar, pero Dios sabe gratificar, Dios sabe recompensar a aquellos que le buscan. Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y todo aquel que se acerca a Dios debe saber que Él es recompensador, galardonador de aquellos que le buscan con sinceridad. Pastor, ¿qué pasa si voy al otro lado y no funciona? Del otro lado Dios le va a sorprender. Dios le va a sorprender. Esta noche tenga una actitud de fe. Pasemos al otro lado. Nuestras familias las tenemos que ganar para Cristo. Nuestros amigos, Alepaera para Cristo. Mire que del otro lado nos pinta un cuadro de lo que pasa allá en las calles. Había un muchacho que andaba de noche dando voces, hiriéndose con piedras, gritando en los sepulcros. Igualito a lo que pasa hoy. Gente que anda alocadamente, sin propósito, sin rumbo, afanados, insatisfechos en cosas oscuras. Gente que hoy habla cosas sin valor, cosas vacías. Dice que él se dañaba por el rencor, por el vicio, por el odio, por la violencia. Usted ve muchachas cortándose las venas. Usted ve gente ingiriendo cosas para quitarse la vida. Mire, qué lindo. Dios nos está llamando para cambiar mucha gente así, para que podamos impactar mucha gente que está destrozada allá afuera, que está como este muchacho allá afuera. Cuando el muchacho quedó libre, dice que lo vieron sentado, vestido y en su cabal juicio. Al otro lado nos está esperando un hombre que necesita paz. Necesita un hombre que necesita ser vestido. No necesita un hombre que necesita ropas nuevas. No necesita un hombre, una mujer que necesita estar limpio por dentro y por fuera. Un hombre, una mujer cuerda, normal, ubicado con propósito. Esta noche, créale a Dios, vamos a pasar al otro lado. Vamos a predicar a Dios por todos lados. Vamos a servir a Dios con entusiasmo. Vamos a conocer a Dios más profundamente, y algo poderoso Dios va a hacer. Yo no sé cuántos han recibido la palabra del Señor esta noche. Y le digo algo, a libertad nos llamó Dios. Este es el día para ir al otro lado, para tomar una decisión, para romper con esas cosas en nuestra vida que nos han detenido, para pasar al otro lado. Mire que me sorprende de esa historia de este muchacho, que la historia del endemoniado mostraba el valor que tiene una persona para el Señor Jesús. Y yo no sé si usted ha experimentado el amor de Dios para su vida. Y mire, cuando el Señor habla de la oveja perdida, dice que Él deja las 99 por una que se le perdió. Y así era yo, así era usted. El Señor deja todo solo por uno. Mire que Él cruzó todo el mar a medianoche por este muchacho. Yo no sé cuánto le puedes dar las gracias al Señor por su amor, porque Él es así. Porque hay tanto valor en una persona perdida para Él que Él lo arriesga todo. Fue la única razón para que Él vino del otro lado del mar de Galilea. Esta noche quiero decirle que del otro lado del mar Dios le está pidiendo que perdone, que cambie, que rompa con algo, que haga algo extra.
Hay alguien del otro lado del mar que necesita ser beneficiado. Puede ser su esposo, puede ser su esposa, puede ser sus hijos, puede ser su mamá, su papá. Del otro lado hay alguien que necesita que usted se mueva. Hay alguien que está postrado, que perdió su dignidad. Hay alguien que perdió su propósito en la vida. Y mire qué lindo, del otro lado del mar posiblemente hay un familiar suyo que lo necesita. Hay un ser amado suyo. Está su mejor amigo, está ese hijo rebelde, está ese esposo, esa esposa, está ese negocio, sueña en grande, ese negocio propio que usted tanto anhela, esa beca para el estudio después de salir del colegio, está ese matrimonio que usted tanto ha soñado. Iglesia, nos conviene ir al otro lado. Nos conviene al otro lado. Yo no sé cuántos se quieren ir conmigo al otro lado. Le pido que se ponga de pie. El Señor esta noche nos pide que hagamos algo extra. El Señor esta noche nos está pidiendo, si pueden pasar la alabanza, que podamos ser generadores de ese cambio para nuestra vida.